que vas a ver aquí es un ensayo simbólico, una invitación a mirar la literatura desde la vida y la espiritualidad. No es una verdad científica. Imagina que escribís el libro de tu vida con fiebre de 3 días y viene tu pareja y te dice que es una porquería. ¿Qué harías? Robert Louis Stevenson tomó el manuscrito y lo arrojó al fuego. Era la primera versión de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Por qué lo que le dijo su esposa lo llevó a destruirlo? ¿Qué es lo que le dolió de sus palabras? Hoy te cuento lo que nunca te dijeron de esta novela, porque la historia de Jekyll no habla solo sobre las advertencias contra las adicciones. ¿Habla sobre un monstruo? Tampoco. Habla sobre un espejo. Miremos quién era Stevenson, su autor. Nació en Edimburgo, Escocia, en 1850, en una ciudad de neblina y moral férrea. Su familia construía faros que iluminaban el mar para que los barcos no naufragaran. Sin embargo, dentro de su casa, todo era moral calvinista escocesa, que era decir, sumamente rígida, obsesionada con el pecado, la culpa y la decencia externa. El padre quería que su hijo fuera ingeniero, que siguiera la tradición familiar, o que fuera abogado, o que fuera de alguna profesión respetable. Pero Stevenson tenía una salud delicada, padecía de graves enfermedades respiratorias asociadas con la tuberculosis. Por eso mismo pasó años en cama, con fiebre y sin poder salir. Su mundo era el de los libros y las historias que le contaba su niñera, Alison Cunningham, Kumi, como le decía él. Cuando creció y pudo salir a la calle, se dio cuenta de algo súper importante. Edimburgo tenía dos caras. De día, la ciudad era respetable, los hombres vestían de levita y las iglesias siempre estaban llenas los domingos. Pero de noche existía el mundo de los burdeles, las tabernas del puerto, los barrios bajos. Robert vivía en estos dos mundos, porque de día estudiaba leyes para satisfacer a su padre, pero por las noches Robert era libre. Se ponía su máscara para que nadie lo juzgara y lo reconociera. Pero él no era el único que la usaba. Alguien más en Edimburgo la estaba utilizando. Y de alguna manera inspiró con otros materiales la escritura de este libro. William Brodie, siglo XVIII, concejal de Edimburgo, artesano respetado y fabricante de muebles, hombre de iglesia y de noche jefe de una banda de ladrones, un apostador empedernido, con 2 amantes y 5 hijos ilegítimos. Brodie usaba su trabajo para ingresar en la casa de sus clientes durante el día y copiar las llaves. De noche volvía a robarlos. El padre Stevenson tenía un mueble hecho por Brodie en su casa. Stevenson creció mirando ese mueble e intentando comprender este tema, que el monstruo no vive afuera, camina entre nosotros, tiene levita, te saluda en la calle, va a misa los domingos. En 1885, Stevenson tenía 35 años. Vivía en Bournemouth. Enfermó otra vez. Estaba ahogado en deudas. Se sentía asfixiado por esta vida que él había construido, esta vida burguesa. Y en ese estado, con una fiebre muy alta, cuando el cuerpo estaba a punto de desfallecer, tuvo una pesadilla. Su esposa Fanny lo despertó, lo sacudió, porque estaba gritando de terror. Stevenson se enojó, dijo: ¿Por qué me despertaste? Estaba soñando con un bicho de cuento. Él mismo confesaría que no escribía solo. Decía que en sus sueños trabajaba unos brownies, unos duendecillos, pequeños seres que le transmitían, le contaban sus tramas. En 3 días con fiebre, hay investigadores que dicen que estaba bajo los efectos del hongo del cornezuelo, del centeno, que era la medicina que se utilizaba para la tuberculosis, para su tuberculosis. En este estado escribió la primera versión del libro que nosotros conocemos como El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Fanny, que era su esposa, pero también una crítica de sus textos, que no era una lectora pasiva, ella se dio cuenta que
En esta versión, su esposo se estaba escondiendo en el monstruo de fantasía para no confesar sus propios demonios, pero que se había quedado en la superficie. Ella le dijo que había escrito una simple historia de terror, perdiendo la oportunidad de la profundidad moral sobre la dualidad humana. Stevenson, en un ataque de furia y desesperación, quemó el manuscrito entero en la chimenea. Luego, arrepentido y acosado por sus propias pesadillas, lo volvió a reescribir desde cero en 3 días. Ya no era un thriller victoriano de la época para ganar dinero rápido. Quemó el monstruo superficial para que emergiera el monstruo profundo y complejo, un monstruo interno. Que vayamos más allá de las explicaciones que damos, me incluyo, en las escuelas. Para esto, tenemos que ingresar a distintos tipos de interpretación. Empezaré por contar que Stevenson no eligió Escocia para ambientar su novela, sino Londres. Y podríamos pensar que Jekyll es el bueno de la historia, pero no. El Dr. Jekyll es un hipócrita. Él mismo lo explica en su confesión final. Dice que su experimento tenía un propósito noble: separar al hombre virtuoso del hombre vicioso para que cada uno pudiera vivir sin contaminar al otro. El justo quedaría en paz, el injusto quedaría libre. Pero eso no fue exactamente lo que sucedió. Jekyll quiere ser Hyde. Hay una atracción profunda por la sombra, por su sombra. Hay como un enamoramiento de esa parte de él que quiere experimentarlo todo, experimentar lo pecaminoso y los placeres prohibidos para su época o de su tiempo, sin ser juzgado y sin tener consecuencias. Jekyll no crea la pócima para liberar al hombre bueno, sino que la crea para satisfacer impulsos y deseos que no podía permitirse como hombre respetable. Hacer lo que se le da la gana y después volver a ser el médico que da discursos morales en la alta sociedad. Quiere una vida perfecta, quiere una vida doble. Y Hyde, en este caso, no es su enemigo. Al principio, Jekyll experimenta la transformación y lo que siente es una liberación, la liberación de dejar de ser demasiado perfecto, una ligereza, un placer de los sentidos, porque finalmente puede ser lo que es, sin tener que parecer lo que todos esperan. Pero hay que desentrañar esta aparente libertad sin límites. En el inicio, Jekyll domina a Hyde, o cree que lo domina. Acá aparece la estructura de una adicción. Esta es una lectura moderna, contemporánea del libro. La primera dosis. Jekyll se dice a sí mismo: cuando yo quiera, paro. Pero la sombra que se encierra en el sótano junta fuerza. Es una olla a presión. Y el momento de la novela en el que explota es cuando Jekyll se despierta en su cama, mira su mano, y la mano no es suya, tiene pelos, es pequeña, es nudosa. Hyde había tomado el control mientras dormía, sin pócima y sin permiso. El inconsciente ya no pide permiso. 2. La tolerancia y la pérdida de control. La tolerancia crece. Hyde ocupa cada vez más espacio en la personalidad de Jekyll. El control se invierte. Ya no es Jekyll quien necesita de la poción para convertirse en Hyde, sino que necesita la poción para volver a ser Jekyll, el médico respetable. Y 3. El síndrome de abstinencia y el final. Los ingredientes originales de la fórmula se agotan en las farmacias de Londres, porque descubre que es la impureza química de aquel primer lote lo que hace funcionar a la pócima, y se da cuenta que nunca podrá replicarla. Sin su dosis, está condenado a quedarse en el monstruo para siempre. Ahora, para matar a Hyde, Jekyll tiene que matarse a sí mismo. De lo que habla esta historia no es sobre la tragedia del mal, sino de la cobardía del hombre que no pudo integrar su naturaleza. Porque no podés amputarte una parte de vos sin desangrarte entero. Stevenson escribió esta historia en cama, con fiebre y en una ciudad que le había enseñado a aparentar. Hyde es el resultado de esta represión, de sonreír en las reuniones y decir lo que se espera, de creer que puede tener una vida impecable de día y una vida privada y oscura de noche, y que las dos nunca
se iban a encontrar. Pero la hipocresía no lo va a proteger de su sombra, porque cuando no se muestra lo que sos, tu Hyde se hace más grande. Ahora, si nosotros hubiésemos tenido el valor de mirar a nuestro Hyde a los ojos, en vez de contratarlo para que haga el trabajo sucio, sería otra la historia, ¿no? Estamos hablando de la historia humana. Porque la hipocresía victoriana es, en el fondo, la hipocresía humana de todos los tiempos. Cuando Fanny vio la primera versión, vio esto, que su marido escribía sobre sí mismo, y habrá dicho, no seas hipócrita. Quizás por eso Stevenson lo tiró al fuego con enojo. Ese enojo es revelador, porque pone en evidencia que ella tenía razón. Ella, de alguna manera, lo obliga a mirarse y reescribir con profunda y cruda verdad sobre sí mismo.